Acá estoy con Guillermo Pog, que es tributarista y planificador fiscal. ¿Qué cornos te pasó que te metiste a estudiar esto? ¿Me puedes explicar? Bienvenido. Bueno, a ver... ¿Qué hiciste primero? ¿Ciencias económicas? Ciencias económicas y... Contame de chiquito, ¿te gustaban las matemáticas? Me gustaban las matemáticas, vengo de una familia de tributaristas. Ah, o sea... Pero tenían mucho menos trabajo que vos. ¿Cuántos impuestos había cuando tu papá empezó? Y cuando nació, justo el día que él nace, es cuando se instaura el impuesto a las ganancias y lo que fue después la ley de procedimiento tributario. O sea que fue el 12 de enero de 1933. Lo marcó para toda la vida. Ahí es cuando tiene origen el impuesto a las ganancias en Argentina. Que era lógico. Que era lógico y que es un impuesto que se aplica a nivel internacional. Y en aquella época tal vez las legislaciones eran bastante parecidas. Hoy Argentina, producto de transformaciones, se está apartando en algunos impuestos o aplica impuestos o cosas que en otros países del mundo no se aplica. Entonces, y eso tiene un origen, desde mi perspectiva, que es que los impuestos en Argentina nacen en momentos de crisis económicas. Donde hay una necesidad surge un impuesto. Totalmente. Entonces, y después... nueva frase, donde hay una necesidad surge un impuesto. Una necesidad del gobierno. Totalmente. Y después, tampoco se fue ayornando a lo largo del tiempo, ni se revisó todo el sistema tributario en general, sino que fueron quedando modificaciones de modificaciones. Y cuando uno hace un análisis cronológico, las normas con anterioridad estaban más basadas en principios tributarios que lo que son hoy en día. Decodificame. Hay ciertos principios, o sea, la norma tributaria no es solo de Argentina, sino es a nivel internacional. No, por supuesto. O sea, la lógica, el sentido común dice que si vos querés tener un buen colegio, un buen hospital, la calle limpia y todo eso se tiene que pagar entre todos. O sea, hay como un cooperativismo internacional. O sea, no podés pretender ir al hospital que tengan gas, algodón, alcohol y vos lo que ganás guardártelo en el bolsillo. Está muy bueno el comentario, Fanny, porque a veces la gente tal vez no entiende de que la sociedad necesita de los impuestos y que también... Yo hago a veces una analogía que es la cuota de un gimnasio con lo que son los impuestos. Entonces ahí tanto la dirigencia política como la sociedad tienen que entender la importancia que tienen los impuestos para vivir en sociedad. No existe un Estado sin impuestos. O sea, hay ciertas doctrinas o teorías que dicen que no son necesarios, pero en líneas generales en el mundo se entiende que hay sociedad y hay impuestos de manera... vinculado, o sea, hay una vinculación estricta. Y a más ganancia, más impuesto también es lógico. Totalmente. Pero acá lo que no se entiende es que vos pagás impuesto sobre impuesto y no tenés las cosas que realmente necesitas. O sea, todos pagamos con la luz, con el gas, con el ABL. Yo a veces leo en letra muy chiquitita, impuesto para acá. Hemos estado pagando impuestos para provincias que no tienen nada que ver, porque ni siquiera nos hacen un precio especial a los que pagamos ese impuesto cuando vamos de visita. En Estados Unidos o en España se pagan impuestos, menos impuestos que acá. Yo tengo un hermano viviendo hace 30 años en Estados Unidos. Entonces, él, según el barrio a donde se muda, tiene el impuesto más alto o más bajo. Pero también... según el barrio, tiene la mejor escuela gratuita, el mejor club gratuito, el mejor hospital gratuito. Entonces, él me dice, pago impuestos altos, pero no me importa porque mis nietos van al mejor colegio, yo tengo un club con pileta, tengo una biblioteca, una hemeroteca, videoteca, tengo todo en el club y todo no me cuesta nada. Pero acá todo te cuesta. Y encima cuando vos mirás lo que te saca el fisco, decís, no puede ser. Yo trabajo, dicen que 7 meses para el Estado y 5 meses para mí. Totalmente, sí, eso está estudiado, o sea, en casos que más o menos lo que vos decís, el 60% de los gravámenes de de los ingresos de una persona es correspondiente a gravámenes. O sea, Argentina hoy está teniendo una presión tributaria alta en lo que es en la región, porque cuando uno está haciendo una comparación lo tiene que hacer también
o sea, geográficamente. O sea, puede haber países que tienen cargas tributarias un poco más altas, y esa relación que vos mencionabas es importante entenderla. O sea, porque también que a uno le estén cobrando un impuesto, por bajo que sea, si eso después no vuelve a la sociedad, es el impuesto más caro de todos. O sea, tiene que haber una relación entre lo que se cobra y lo que se devuelve en la sociedad. Y a veces sucede que la gente que tal vez no es especialista en materia tributaria, no llega a observar en la Argentina cuánto está pagando impuestos. Vos vas a otro país, vos vas a un supermercado o estás comprando algo y el precio que vos tenés en góndola al precio que terminás pagando es diferente, y en el ticket te dice cuánto fue de impuestos. Eso en Argentina no pasa. En Argentina vos tenés el precio para la gente común, no sabe que adentro está pagando, suponte, impuesto al valor agregado. Y eso a veces es bueno para que la gente tome conciencia de que sale plata a vivir en sociedad, y que como está pagando también tiene que reclamar por un buen servicio del Estado. O sea, eso es todo como... Ahora, ¿quién controla el uso que se da al dinero que se recauda en impuestos? Ahí hay una suerte... Porque mira que ha habido un montón de gobernantes que han sido denunciados por haber hecho mal uso de los impuestos, una gran cantidad. A los que descubren, porque están los que no se descubren. Bueno, ahí, viste, hay situaciones de que tiene que haber también organismos de control dentro de la sociedad. O sea, por eso digo, ¿quién controla? Y la parte impositiva, vos tenés un organismo como la AFIP, y cada provincia, cada municipio tiene su ente contralor. Pero escúchame, la AFIP me controla a mí, pero no lo controla el tipo de los casinos, que se quedó con la plata que cobraba, que tenía que ser para la AFIP y que nunca entregó. Entonces, ¿cómo puedo creer yo que la AFIP controla a los amigos? Bueno, ahí hay... Perdóname si te pongo en un aprieto. No. Tal vez hay situaciones particulares, pero la sociedad tiene esos organismos de control y, o sea, existen. O sea, después puede haber algún caso, o después se podrá analizar si era procedente o no, esas situaciones en particular, que a veces tal vez... ¿No debería haber un consejo de la magistratura para controlar al organismo que controla? Que en realidad, Fanny, en materia impositiva, el que tendría que controlar en definitiva es la sociedad en sí misma. Es como decir, vos estás, y por eso yo usaba la analogía del gimnasio, vos acá no tenés posibilidad de cambiar de gimnasios, pero sí de administración. Entonces, en definitiva, quienes definen cómo se están gastando los impuestos es la sociedad en sí misma. O sea, los impuestos tienen una faz muy teórica, pero también tienen un componente muy político. O sea, esto es importante, que a veces no se consigue, o no se explica esto, ponerle, excepto en determinadas carreras universitarias, pero vos primero en un presupuesto nacional tenés arriba el gasto y después definís cómo se financia. Entonces, cuando vos estás eligiendo, por así decirlo, a una administración, ponerle un poder ejecutivo o el poder legislativo, estás definiendo esa matriz, cómo querés que estén gastando la plata. Entonces, el organismo, en definitiva, y a la larga, quien termina controlando es la sociedad en sí misma. Y a veces lo que sería conveniente es que la sociedad tenga conocimiento de cuánto sale, porque a veces lo que si vos a la gente no decís, mirá, tenés tal componente tributario dentro de tal producto, la gente piensa de que el Estado no saben el origen de los fondos para la existencia del Estado en sí mismo. A veces para nosotros es sencillo, para que estamos analizando las normas tributarias, un presupuesto. Por ejemplo, sí, el sueldo de los empleados públicos, ¿de dónde sale? Y en gran parte, mira, el Estado se financia de 5 herramientas. Vos podés, un Estado, que lo voy a dejar para el final la parte impositiva, pero el primero que vos tenés es, el Estado tiene bienes, puede disponer de esos bienes, el Estado presta servicio, el Estado de alguna manera también puede cobrar, otros son impuestos, la emisión monetaria es otra posibilidad de financiamiento que tiene, y cada uno tiene sus consecuencias. Ojo, que la emisión monetaria termina en una inflación. Totalmente. O sea que no es un remedio que te enferma. Por eso, pero todos tienen sus pros y sus contras, pero el Estado tiene distintas formas,
Y acá en este ámbito académico, tal vez eso tiene todo origen y está indicado en el artículo 4 de la Constitución Nacional. ¿Cómo se financia del Tesoro de la Nación? Es uno de los primeros artículos. Mirá lo importante que es cómo se financia un Estado, que está muy en los primeros artículos en la Constitución. Y ahí es donde surgen los impuestos. O sea, el empleado público en gran medida está siendo remunerado por los impuestos que se le cobra a la sociedad. A eso iba. Si nosotros tenemos en este momento un estado de default, por más que no se diga y tengan miedo a la palabra, ¿por qué tenemos 21 ministerios? Bueno, ahí está excelente el comentario y ahí es, para analizar los impuestos, el sentido común es muy importante y la sociedad no deja de ser una familia. Vos como familia podés usar mucho, podés en un determinado mes usar mucho la tarjeta de crédito, vender las joyas de la abuela, pero en un momento hay que pagar, se terminaron las joyas de la abuela y tal vez ya después con el salario que vos estás generando no te alcanza. Entonces ahí es donde el problema aparece y hay que empezar a solventar. Guillermo, mi papá vino de Europa escapando del hambre a los 9 años a trabajar para traer a su mamá y a sus hermanas. Vivían en Polonia, te imaginas lo que era. Y mi viejo nunca tuvo tiempo de ir al colegio. Lo poco que aprendió, lo aprendió porque era muy piola. Y siempre decía, no se puede gastar más de lo que ganas. Dice, no se puede, porque vos no podés pensar que el día de mañana saco un préstamo y voy a poder pagarlo. Vos sabés lo que tenés hoy, ¿entendés? Y yo siempre me quedo eso grabado, que si haces, viste, sacás agua de un lado y hay un agujero del otro, en un momento dado el barco se va a hundir. Nosotros estamos en un barco o bote que está lleno de agujeros y en vez de tratar de tapar los agujeros de alguna forma, viste, ahorrando cosas y teniendo menos carga en el bote, lo que hacemos es agregarle carga al bote. ¿Cómo podemos salir? Sería con el principio básico de la familia, que es lo que vos decías, no gastar más de lo que uno genera de ingreso. O sea, las sociedades, y haciendo continuando con la analogía, todos los impuestos, llámese IVA, bienes personales, siempre todos, más allá de que uno hable de impuestos a los consumos, a los patrimonios, a las rentas, siempre todo en su origen es la generación de valor. Es el salario o es el trabajo en una familia, es esa generación de valor. Claro, pero vos estás pagando para que un montón de gente que no trabaja y que no te deja ir a trabajar se beneficie con el sudor de tu frente. Totalmente, y ahí hay algo que es interesante, que uno a veces dice, bueno, parecería que de manera inmediata la solución tendría que ser recortar gastos. Como atrás hay personas, tal vez uno tiene que tomar medidas, en definitiva, que te permitan hacer una transición ordenada. ¿Cómo sería eso? Ampliando la base de recaudación. No es que tenés que incluir más gente en los impuestos que hoy está. No es que vos tenés que cobrarle más a los argentinos, es decir, amplío la base de recaudación de bienes personales, porque lo único que le está generando es más problema. Lo que vos tenés que hacer es, que eso los países lo hacen, pero en el diario no se va a leer, es que compiten tributariamente. Es los países, en definitiva, generando incentivos, muchas veces desde la faz fiscal atraen inversiones. Entonces vos lo que terminás haciendo es generando mayor valor. Entonces eso te permite tal vez no tener que estar recortando tantos gastos, te permite bajar para cada individuo la presión tributaria y aumentás la recaudación. Pero es ampliando la base de recaudación, ¿entendés? Ampliando ese universo de gente. Vos decís, hoy una empresa que no está, la traigo hacia la Argentina, es un contribuyente más que sumaste para cobrarlo. Pero tenés que tener seguridad jurídica. 100%, eso es otra de las cuestiones siempre a tener en cuenta. ¿Entendés? Yo creo que todo es como, son eslabones, que si vos no tenés seguridad jurídica, si de entrada, mira, yo me acuerdo una vez con un gerente general de Revlon de Estados Unidos, que se vinieron a instalar acá, y le había hecho un reportaje, y le pregunté, ¿en cuánto tiempo piensan ustedes poder tener de vuelta lo que... Y el tipo me dice, y calculamos 6, 8 años. Yo me quedé mirándolo, le digo, pero acá la gente que invierte quiere al año tener de vuelta lo que invirtió y que el resto sea ganancia. Me dice, no, nosotros sabemos que eso no puede ser. Entonces, ¿dónde está la educación que tienen nuestros empresarios?
que es verdad, quieren hoy invertir 1.000.000 y dentro de 2 años tener 2 millones de vuelta, uno lo que invirtieron, y seguir ganando después hasta que se cansen de ganar. Mira, eso te lo voy a dar ahora desde el lado técnico. Hay un principio en materia tributaria que se llama el principio de certeza. Y son cuestiones que son muy básicas, que nosotros lo estudiamos, o sea, desde la universidad, posgrado, después cuando sea, pero que te dice que el principio de la certeza en materia tributaria es uno de los fundamentales. Vos a la gente tenés Principio de certeza. Principio de certeza. ¿Sabés por qué? Porque yo tengo un nieto que hizo el máster en Stanford y está metido en todo esto. Entonces a veces discuto con él. Nunca hablé del principio de certeza. A ver, contame. Mira, el principio de certeza es, vos emitís una norma tributaria, ¿sí? Y tenés que ser claro con la gente. O sea, si estableciste una condición, eso no lo tenés que estar modificando. Porque a la gente, y sobre todo a los capitales, cuando le generás incertidumbres, el capital se mueve más rápido que las personas. Entonces, cuando vos das certeza, es eso que vos mencionabas de seguridad jurídica. Tal vez un obra de seguridad jurídica es mucho más amplio. En materia tributaria, la certeza de vos decirle a alguien, vos vas a invertir plata, bueno, yo te voy a armar un plan que en tanto tiempo no te modifico. ¿Por qué? Porque cuando la gente, cuando uno va, como vos decías, la gente está esperando un retorno de su capital invertido. O sea, está esperando recibir algo a cambio por lo que está invirtiendo. Que no solo es plata, también a veces es tiempo. Entonces la gente quiere algo a cambio. Entonces, en definitiva, si vos a la gente le permitís proyectar y no le cambiás las variables, le permite como llegar a un puerto que era deseado. Sí. Si vos se lo estás cambiando constantemente, lo que no haces, confía en vos. Claro, y le acortás los plazos en cuanto al retorno de capital y me apuro antes de que me jodan. Y la otra pregunta es, cuando alguien se presenta para una carrera política, quiere ser presidente, la lógica es que sepa con qué se va a encontrar. Tanto Macri como Alberto Fernández hablaron de eliminar el IVA a los jubilados que cobran la mínima. Ninguno de los dos se fijó si podía eliminar el IVA. No pudo hacer la proyección de saber cuántos jubilados hay con la mínima, qué significa el IVA, cuánta plata nos va a faltar a nosotros. O sea, ¿cómo podés decir que querés ser presidente si no sabes con cuánto contás para mejorar el país? Mira, el IVA representa hoy en recaudaciones el impuesto que más recaudación aporta a nivel nacional. Pero a más gente mata de hambre. Totalmente. ¿Por qué? Porque el impuesto, y ahí es donde quería decirte, o sea, vos fíjate que el impuesto que más se recauda en Argentina es el IVA. Claro, porque ¿qué en todo sucede? está. Que la gente que no tiene capacidad de ahorro termina pagando más impuestos que el que ahorra. ¿Por qué? Porque el IVA es un impuesto al consumo. Entonces, el que consume todo su sueldo paga de manera completa, por así decirlo, el IVA. Escuchen bien esto ustedes. Pero es verdad, es así. Y vos lo que tendría que hacer es que tal vez un impuesto, que es lo que vos, cuando conversamos la conversación, vos decías el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias es mucho menos nocivo que un impuesto al valor agregado. Y en Argentina es el segundo impuesto, pero hay casi 10 puntos de diferencia entre un impuesto y... Es el más alto, ¿no? Totalmente, IVA es el más alto. Y en los países, o sea, lo que vos tendrías que tener es que el impuesto a las ganancias sea por mucho... En Estados Unidos es el 8%. Totalmente. ¿O yo me equivoco? Claro, el 8% sobre... Claro, en todo lo que compras, pero vos sabés cuál es el precio de lo que compraste y cuánto es lo que te agregan. ¿Qué es este impuesto insólito? ¿Cómo es que se llama? Renta inesperada, y vos lo llamás la renta. El impuesto insólito lo llamo yo. ¿Quién lo va a tener que pagar? Porque toda la gente está diciendo, ¿y ahora? Por ejemplo, un jubilado que gana un juicio. Es una renta inesperada. Bueno, ahí por más que esa plata le corresponde y se la estuvo robando el Estado. Mira, ahí, Fanny, lo que quedó denominado renta inesperada. Sí. En los hechos es, si uno lo mira teóricamente, el nombre son impuestos sobre las superrentas. Ahora bien, son sobre las rentas extraordinarias. Pero hay una particularidad. Esos gravámenes se aplican sobre ganancias. Pero ya en Argentina ya estás aplicando un impuesto a las ganancias. Entonces, ¿en qué momento tenés que aplicar esos impuestos que son un plus de renta? Es cuando el Estado toma una decisión que se benefician pocos, pero que tiene impacto en muchos.
Ejemplo, ya pasó en la historia. Época de guerra. Hay una empresa que vende armas que si el Estado quiso entrar en guerra está beneficiando a la empresa que produce armas. Pero hay otra empresa que vino y la bombardearon y la rompieron. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado, por uno de los efectos que tienen los impuestos, que no es los únicos, que vos podés redistribuir riqueza, es, bueno, yo empecé una guerra. Hoy la empresa, la industria armamentística está mucho mejor que el que está produciendo otra cosa. Entonces, asigna parte de esas utilidades que se ven esos beneficiados a otro. Pero en Argentina no se está dando esa situación de que el Estado tomó... Subsidie. Claro, ¿entendés? O sea, hoy va a ser un impuesto que en definitiva, ¿cuál es la decisión que tomó el Estado para que se benefician algunos poquitos y se perjudican a muchos? Eso no existe. Entonces, como que desde la teoría pura, pues decís, no se están dando las condiciones para aplicar este tipo de gravamen. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos el último caso, un impuesto así, fue el impuesto sobre la renta de derivados del dólar futuro. Ah, sí. Ahí se aplicó un 15% adicional al 35% que la gente pagaba. Entonces, el impuesto a las ganancias, llamado total, la imposición a la renta total, era el 50%. Es mucho para una empresa que empieza a obtener ganancias por determinado valor, para decirle el 50% le corresponde al Estado. Y hay algo particular. Si uno hace un análisis, y esto está corroborado por el Banco Mundial, y cuando uno hace los números llega a ese valor, no es que es incorrecto, que el Estado participa en más utilidades del propio empresario. O sea, es cada 100 pesos de renta que obtiene un empresario, 106 se lo llevó el Estado, lo obtuvo el Estado de manera previa. Bueno, es lo que pasa con el campo. O sea, se dan esas situaciones, ¿entendés? Y la otra pregunta es, por ejemplo, yo compro nafta. Cuando miro la boleta de la nafta, porque yo puedo pedir factura A porque uso el coche para venir a trabajar, para mi trabajo. Pero cuando veo, no me descuentan el 21% de lo que gasté en la nafta. Me descuentan un 8, un 9% porque tengo impuesto. ¿Por qué yo no puedo saber a dónde va esa plata, que no queda en YPF, sino que se va a un montón de lados? Y la otra pregunta, te hago dos en una. Hubo una época, vos sos muy joven, no te debes acordar, fue hace como 25 años, que hubo que pagar un impuesto especial que era por un año. Por los docentes. Por los docentes. Que había que pegarle sí, yo soy una de las boludas que tenía la etiqueta en el auto, porque después la Nata nos regaló a todos los que pagamos ese impuesto un carnet de boludo, que él estaba en página 12, creo, no me acuerdo dónde estaba, tengo guardado el carnet de boludo. Pero, ¿dónde fue a parar esa plata y que quedó? ¿Se derogó alguna vez ese impuesto? Sí, después no tuvo aplicación práctica. Pero durante muchos años, era por un año y durante muchos años lo estuvimos pagando. ¿Te acordás que se rompían parabrisas para sacar la etiqueta? ¿Cómo era esa anécdota? Contame. Que se decía que si estaba pago o no, porque vos tenías la oblea pegada a la calcomanía del parabrisas. Yo la tenía. Y se rompieron parabrisas, que fueron notas periodísticas, en pos de sacar eso, ¿te acordás? Sí. Ahora que me lo decís, me había olvidado completamente. Bueno, ¿tenemos alguna solución? Contame. Siempre para todo hay soluciones. Lo que pasa que acá hay una cuestión de que en materia tributaria, como te dije, tiene una faz política muy grande. Ya la dirigencia política, no importa el partido político, tendría que sentarse a renovar el sistema tributario argentino. Y hay impuestos que tendrían que ser ayornados, porque como veníamos hablando desde el inicio, impuestos Argentina parche tras parche porque hubo crisis tras crisis. Entonces lo que tendría que hacer la dirigencia política es decir, bueno, reformemos el sistema tributario para que aquellos impuestos que en un momento tuvimos que crear, que eran distorsivos, tratémoslo de eliminar, porque hay que saber siempre que los impuestos tienen efectos. No hay, o sea, ni en la teoría existe un impuesto que no tenga efectos. O sea, siempre producen efectos. Negativos. También puede haber positivos. Sí, pero si yo te hago una pregunta, ¿por qué los jueces no pagan impuestos? Ahí, o sea, yo lo que, Fanny, te quiero transmitir es, el impuesto se puede usar como una herramienta, o sea, para... De clientelismo. No solo de clientelismo. Pero es también una herramienta de clientelismo. Tenés plata a disposición. Lo que se puede llegar, que
vos fíjate que a la gente, vos podrías decir, bueno, si a vos te permito tal cosa y no te cobro impuestos, la gente va a ir a buscar ese beneficio. Entonces, los impuestos, y ahí es donde tal vez te quiero transmitir desde el lado de la teoría, que los impuestos tienen como dos posibilidades, aplicarse mal o aplicarse bien. Mira, te voy a contar un caso. Pero necesitan transparencia, Guillermo. Totalmente. Ese es el problema. Hay un concepto que se tenemos. llama de transparencia fiscal, no necesariamente con el flujo directo, sino que los números, la información en materia tributaria tiene que estar muy fácil a disposición de la ciudadanía. Y déjame decirte algo, ¿por qué a veces los impuestos ayudan? Hay una ley del 2004 que es la Ley de Promoción del Software. Vos ahí, habiendo generado un beneficio en materia en impuesto a las ganancias, si vos lo mirás a lo largo del tiempo, hoy Argentina está muy bien catalogada. Y en gran parte, en gran medida, es porque así en el 2004 se estableció una ley que era de promoción del software, que era bajar la carga tributaria. Está bien catalogada, pero no en la práctica, no está haciendo lo que dicen los papeles. Ese es el tema. Totalmente. Ahora, vos decís que la clase política es la que debería ver. Yo creo que es la clase ciudadana la que debería ver. Yo te voto, pero vos decime si vas a hacer esto, esto y esto. Y si no cumplís, es traición a la patria. Porque yo te voto y vos tenés eximidos un montón de impuestos. Pues yo una vez fui a cenar con una diputada que dijo, no, dice, yo pago porque a mí no me cobran impuestos. Y yo dije, ¿cómo no te cobran impuestos? ¿Por qué los diputados no pagan el IVA cuando van a un restaurante? Explícamelo, porque la ciudadanía no lo sabe eso. ¿Cómo es el tema? Bueno, ahí termina pagando, porque hay determinados impuestos que tal vez ahí la diputada no sabía que cuando estaba viendo el ticket estaba implícito el impuesto de valor agregado, impuestos sobre los ingresos brutos, después impuestos sobre los débitos y créditos, o sea... Si yo pagaba con mi tarjeta, la cuenta era más cara. ¿Sí? Bueno, dejémoslo ahí. Pero a mí me da mucha bronca que las cosas no se expliquen, que no te manden en tiempo y forma lo que tenés que pagar y después a los 3 meses te aparece una citación judicial que tenés que pagarle al juez que tiene a su cargo esto y por ahí tenés que pagar 15.000 por un impuesto que no pagaste hace 6 meses porque nadie te avisó, tampoco te dijeron que hace un mes que no pagás y entonces vos te sonreís. Me encanta que lo vean, que se sonríe, porque sabe que estoy hablando de una realidad que a los periodistas nos llega. Pero la gente dice, ¿cómo es posible que me pase esto? Fíjate, tengo todo pago. Alguien, por ahí no me llegó, si no me llegó no lo fui a pagar. Y ahora me dicen que estoy en juicio, que tengo que ir a ver a un abogado que no tiene nada que ver con la FIP, porque me olvidé pagar esto y tengo que pagarle el triple al abogado de lo que es el impuesto con... Sí, muchas veces suceden esas situaciones, Fanny. O sea... ¿Y cómo me defiendo como ciudadana? Y ahí hay ciertas situaciones que suceden eso, o sea, ponele hasta, mientras te iba escuchando a vos, pasó y hasta de hecho fue noticia periodística, ponele qué pasaba con ciertos monotributistas cuando tal vez habían entrado al régimen y se superaban los montos de facturación y seguían facturando porque pensaban que era la cuota del club del monotributo sin saber que superado determinado umbral tenían que pasar al régimen general. Y es cierto lo que vos decís, que tal vez después, si vos sumabas el impuesto, los intereses resarcitorios y las sanciones, terminaban montos muy altos. O sea, ahí después, vos fíjate que de hecho ahora hay ciertas alternativas para hacer unas transiciones más ordenadas. Lo que pasa, en Argentina tiene la particularidad de que los impuestos son complejos y tenés mucha carga tributaria. ¿Viste cuando vos dijiste 125 impuestos, 165? Sí, vos me dijiste 165. Bueno, es mucho, o sea, y después hay muchas formalidades a cumplimentar. Si hoy yo te ofreciera ser presidente de la Nación, ¿qué harías, Guillermo? ¿Cerrarías ministerios? Y lo que trabajaría mucho en materia impositiva, tratando de intentar sacar determinados impuestos que perjudican a las actividades económicas, todos los impuestos que son distorsivos, sacarlos. Y después, a sabiendas de que determinados países
mejoraron su actividad económica bajando los impuestos, trataría de articular o de ver cómo bajar la carga tributaria, porque hay algo que es importante, que a veces parece imposible, que es, yo te voy a decir algo, no siempre mayor presión tributaria es recaudación, y te lo voy a fundamentar de manera muy fácil y que todos lo van a entender. Cuando a vos te aplico un impuesto al salario, imagínate que yo a vos te aplicara un impuesto al 100%, te subí mucho tu alícuota, al extremo de decir todo tu sueldo, y vos me vas a decir, Guillermo, no trabajo más, me voy a tomar sol. Entonces, no mayor presión tributaria termina siendo mayor recaudación. A la inversa, si vos en definitiva generás un contexto más económico, le permitís al empresario generarle un incentivo. Entonces, como hablábamos antes, tal vez lo que te conviene generar, y vos me decís, si fueses presidente, ¿qué harías? Trataría de generar marcos en donde haya incentivos fiscales. Y si vos te fijas en la región... Y tratarías de ahorrar. Totalmente. En donde se pueda. Por eso se puede ahorrar, creo, porque eso es lo importante. Que los gastos sean eficientes. Redondeando. ¿Qué significaría en presión tributaria? Pagá. Guillermo, un placer. Muchas gracias. Seguramente charlaremos alguna otra vez, porque es un tema, creo que por lo que dijiste, los comunes, los que laburamos y nos rompemos el tujes, como diría mi abuela, no tenemos que pagar ese impuesto, ¿cómo era la renta? Inesperada. No, es para empresas inesperada. Claro. Bueno, que nadie la espera. Es para las empresas que ganan mucho y que no tienen amigos en los gobiernos de turno. Te agradezco mucho. ¿Qué le regalamos? Te quiero, por Nino Bravo. Te despedimos con un te quiero, pero además con un regalo que me hace a mí Martín. No sé si pagará impuestos Martín por esto que me regala a mí, pero Martín Cabrales me hace quedar bien con los invitados. Así que tenemos una bolsa de productos de Martín Cabrales para que te lleves. Muchas gracias. Está toda arrugada porque la tenía en el baúl del auto. Bueno, pero los productos están. Bueno, así que, y las empresas que realmente son solidarias y ayudan a los demás, deberían estudiar que esa carga impositiva se traduzca en laburo. Totalmente.